Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria. Desde República Dominicana y para el mundo, Voz para el Cambio. 30 de mayo 2023. Se cumplen 62 años del tiranicidio de Trujillo. Un hecho que marcó un antes y un después, pero que el después ha sido triste y ha sido azaroso. No quiere decir que la tiranía no haya sido más que azarosa, perversa y criminal. Por eso tiranía. Pero no hemos sabido construir la democracia en este país. Tenemos una falsa de democracia que deja mucho que desear. Ahí entra el filósofo don Aristóteles. Y es un tema, yo digo, para la reflexión, para la discusión, y que tiene que traducirse en texto sabio, en texto ponderado, para poder formar a los jóvenes de estos tiempos y de los años por venir sobre lo que representó la tiranía, pero también hay que trabajar lo que ha pasado después de la tiranía, porque no hemos llegado a buen puerto después de la tiranía. Saludos, don Ponserrate. Saludos, Alfonso. Saludos, José Ismael Román. Saludos, amigos de Voz para el Cambio. Buenos días. Adelante, José Ismael. Don José Ismael, saludos. Nada, un placer. Bueno, José Ismael Román. Gracias, discúlpenme que tuve que intervenir aquí sobre el tema del ajusticiamiento de Trujillo, ¿no? Fue apretado esto. Nada, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes este staff de gente conocedora tanto de temas nacionales e internacionales. ¿Sí? No sé qué estaban abordando, discúlpenme, ¿de dónde voy? ¿Qué hago? Estamos en el tiranicidio, 62 años después. ¿Qué ha pasado? Con usted siempre vemos los temas internacionales, pero este día es muy especial y como usted estudió historia, además es un hombre actualizado de lo que ha pasado y que conoce cómo se ha venido construyendo esta falsa democracia en los últimos 50 o 62 años después. A ver si nos hace un balance que nos permita aproximarnos a una lectura sobre el tiranicidio, lo que aquello representó, pero también un ejercicio comparado de qué es lo que hemos venido construyendo, porque la patria se nos ha diluido en la mano. Aquí, sector educativo en crisis, sector salud en crisis, sector agropecuario en crisis, sector ambiental en crisis, con todo lo que tiene que ver con la minería, cómo se ha entregado el patrimonio nacional, la seguridad ciudadana en crisis. Estamos en una sociedad que aparentemente es invivible. Aparentemente hemos fracasado como Estado. No es que seamos un Estado fallido como el de Haití, pero como que no vamos lejos. Uno coge la prensa y busca cualquier página y es problema en salud. Es los alcarrizos, al grito al cielo con la inseguridad ciudadana. Entonces, José Ismael, ayúdenos a ver el problema o la nación. Ahí lo dejo con Ponserrate. Sí. Bien. Yo voy a plantear, Ponserrate, sí, un poco yéndonos a la historia. Cuando las sociedades están en crisis o el mundo está en crisis, busca forma de cómo renovarse, como ha llegado también neoliberalismo, como llegó a partir de los años 30, lo que se provocó, ¿verdad? A partir de ese momento, lo que fue una Segunda Guerra Mundial. Pero esa Segunda Guerra Mundial, la crisis que hubo en el mundo, generó también en América Latina una serie de regímenes avalados, apoyados, opuestos por Estados Unidos en nuestro continente para enderezar supuestamente el camino por donde debían ir las cosas. Eso duró mucho tiempo y en el 1930, ya sabes, las ocupaciones que vienen desde antes. Haití lo ocuparon en el 15, los norteamericanos, y a República Dominicana con nosotros unificaron la isla para tratar de salir de una crisis social,
política y también económica, rompiendo con todo ese proceso de caudillismo que había en esta parte y también del otro lado. Y esa intervención salió de aquí con un acuerdo en el 1924 y dejaron al hombre que fueron firmando, fue a Rafael Leónidas Trujillo, con unos antecedentes no agradables, no santos, ¿verdad? Y lo demostró durante todo su reinado de dolor, luto, saqueo en nuestra amada República Dominicana. 1930 asume, después de un gobierno, después de la ocupación, el gobierno de Horacio Vázquez, asume Trujillo con un parentesco con este mismo señor, con Horacio Vázquez, y se impuso, y los norteamericanos haciendo cuento de que ellos no estaban apoyándolo, pero fue así, fue el hombre que le garantizaba en ese momento lo que ellos querían, y así pasó. Todo una serie de situaciones difíciles para nuestro pueblo, y para colmo, con su entrada también nos tocó un ciclón que fue San Zenón, que destruyó prácticamente a la capital de la República. Quién sabe si otras partes también fueron fuertemente afectadas por también el tipo de vivienda que teníamos. Ese cuadro le facilitó a este hombre con muñeca dura del que viene del ejército a imponer un régimen de terror. Inmediatamente a sus adversarios lo persiguió, los asesinó. Él no tuvo tiempo para no asesinar y perseguir, torturar a nadie en su reinado de 31 años que tuvo en el poder. Entonces Trujillo desarrolla todo un proyecto apoyado por los norteamericanos en el orden social, económico y político, pero ese orden económico apoyado con la intervención que supuestamente había salido, desarrolló un punto de obras públicas que permitió unificar también, acercar el país más adentro. También el desarrollo del monocultivo que venía desde atrás con el problema de la caña de azúcar, que era lo fundamental. Entonces, Trujillo fue un régimen de terror, hay que insistirlo, porque no solo a esto fue capaz de enmascararse por la presión internacional que tenía este dictador, porque en ocasiones, pues en 2 ocasiones de ellas, fue capaz de poner presidente sustituto, como fue su hermano Negro Trujillo y su vicepresidente Joaquín Balaguer. Eso no fue suficiente. Más adelante, por la intromisión de Trujillo, el desarrollo armamentista y los controles en contra de lo que puede ser las protestas, la resistencia, dos movimientos insurreccionales, hablo de invasión, si usted le quiere llamar así. Uno que vino desde los países centroamericanos y de Suramérica, y el otro que también salió de Cuba, que fue el de Cayo Confiste de 1959, donde vinieron gente desde Estados Unidos, España, Costa Rica, Nicaragua, y así sucesivamente. Venezuela, que fue un fuerte colaborador nuestro. Trujillo le hizo al presidente venezolano en ese momento, Rómulo Betancourt, un atentado terrorista que por poco pierde la vida. Varios de su escolta murieron allí. Entonces eso fue alejándolo de los norteamericanos, porque ya era insoportable el hombre. Asesinaron entonces en el 60 a las hermanas Mirabal, que fue otro golpe para seguir rechazando incluso a la gente más cerca de Trujillo, y todo eso fue suficiente para que la noche del 30 de mayo de 1961, los complotados, gente cerca de él, apoyado por los Estados Unidos, que quería que Trujillo saliera, pero que saliera con garantía de tener todo el dinero del mundo de este Estado que se robó. Él no aceptó eso
y Estados Unidos colaboró. Hay muchas versiones, la historia hay que seguirla estudiando con relación a quiénes. Entonces, salimos hoy, 2013, se cumplen 62 años de haber ajusticiado a Rafael Leónidas Trujillo Molina, pero no fue suficiente para acabar con ese régimen, porque todavía cultural, políticamente, pudiéramos decir, la libertad, el respeto a los derechos humanos no es suficiente para haber salido de esa dictadura y que todavía persistan cosas como esta en nuestro país. Por eso el gobierno declaró día de regocijo, sin asueto, el día de hoy, por la libertad y la democracia en la República Dominicana. Adelante, Ponce. José Ismael, gracias por esa visión histórica que acabas de hacer. Al inicio del segmento, don Alfonso Torres señalaba que pareciera que no hemos salido de las garras ideológicas de esa dictadura, y que también comentaba en el segmento anterior, en Voz para el Cambio, que en la actualidad pareciera que las familias que nos están dirigiendo desde el Estado y los funcionarios que tenemos no se compadecen del pueblo dominicano y odian a los dominicanos, y lo que quieren es deshacerse de los dominicanos en beneficio y en provecho pecuniario de esos grupos políticos y familiares que han devengado la política de Estado en estos últimos 62 años. ¿Cuál es tu visión al respecto, José Ismael? Sí, yo estoy, porque eso no es una pregunta, es un comentario interesantísimo que has hecho y yo me pongo de acuerdo. Esos grupos de poder tienen tanta incidencia que son los dueños de los medios de comunicación, y si tú vas a verlo hoy, hay muy poca cosa para denunciar, evidenciar esta afrenta de este malvado apoyado por los sectores empresariales, políticos y extranjeros en la geopolítica. Entonces, es triste eso. En las escuelas, en el momento en que nos encontramos a insistencia en un espacio donde estoy, hoy se tocó el tema, porque iba a pasar sin pena ni gloria. Había que celebrar el Día de las Madres, y las madres no es posible celebrarla cuando este malvado fue capaz de asesinarla, y el ejemplo palpable no solo fueron las hermanas Mirabal, sino otras mujeres que sentían y veían y sufrían en carne propia el terror de la dictadura de Trujillo. Hoy nosotros debemos tratar de seguir profundizando la democracia en la República Dominicana. Es como decía Alfonso, decían ustedes, el problema de la educación no ha valido que le metan mucho dinero, porque en los organismos internacionales que miden la calidad de la educación en República Dominicana no ha valido la pena. Claro, vale la pena que mantengamos el presupuesto, pero hay que reorientarlo, porque los sectores empresariales, el sector privado, son de los grandes beneficiarios de este 4% que no se consiguió por un regalo, sino que fue mediante la lucha aquella de la sombrilla amarilla. Y lamentable que el tipo, voy a decirle así, perdonen, a lo mejor Alfonso y tú, Montserrat, le dicen expresidente, le vale, fue un negador, como fue el caso de Leonel Fernández, para aplicar, para darle una calidad diferente a la educación. Un hombre que vino y que fue de las aulas, tanto en los colegios, aquí en la capital, como en la universidad. Entonces, cuando llegan ahí, se olvidan, hay otros intereses, y por eso están en el paredón de la historia, acusados de no cosas buenas, sino de malversar fondos del Estado Dominicano, que merman la posibilidad de la democracia y la justicia que debe hacerse en este pueblo. Adelante, Alfonso. A propósito de lo que acabas de comentar con relación a la educación, a veces se hace la comparación de que un tercero de primaria en la época de la tiranía
se salían mejor capacitados que un octavo curso en la actualidad, de la intermedia de la actualidad. ¿Cuáles parámetros se utilizan para hacer esa medición, o es parte de la imposición ideológica para continuar cultivando la figura de Trujillo, como que la figura de Trujillo es una figura que debe permanecer en el morbo colectivo, como que fue de lo mejor que hubo? ¿Cuál es tu opinión al respecto con relación a esas comparaciones que todavía al día de hoy se hacen? Bueno, yo creo que la educación, las cosas han cambiado. Nosotros no nos vamos a quedar en el pasado, ¿no? Hay que aceptar que debería, mira cómo la educación cívica, que es donde debe salir cosas como estas y otras cosas. La pelea grande en este país es por que se lea la Biblia en las escuelas, cuando la religión tiene su espacio, tiene sus peligreses, y la escuela tiene el espacio de la ciencia. Por tanto, nosotros se duerme Alfonso, debemos... que parece que hay un bache ahí. No, adelante, está bien. Ajá, sí. Entonces, cuando nos midieron ahora las escuelas, señores, el bache grande, como dice Aristóteles, en español, en matemática, en física, en todo lo que tiene que ver las ciencias aceptadas, no salimos bien parados, estamos en lugares lejísimos. Entonces es una forma también de dejar en el imaginario que en aquel tiempo había gente que aprendía hasta llegar a los pocos grados que llegara, pero que hoy con toda la tecnología no lo podemos lograr. No es verdad. Hay cosas que han cambiado y que hay que tratar de reencontrarlas, reinvertirlas, reprogramar el sistema educativo, para que esta población sienta que no solo debe saber lo de hoy, sino que debe saber lo de mañana, porque cuando tú conoces el mañana, tú entiendes para dónde vas. Sigo insistiendo, es lamentable que eso, porque en el imaginario prácticamente colectivo todavía hay una serie de elementos culturales del trujillismo que están en la mentalidad del pueblo dominicano. La falta de seguridad, por ejemplo, eso no se ha podido resolver. El problema de la misma salud, aunque Trujillo tuvo un plan en la capital, el caso de que todavía muchos espacios públicos se le sigue llamando como en la era de Trujillo, poco se le ha quitado. Por tanto, desde Voz para el Cambio, nosotros debemos insistir en que el pueblo dominicano, nosotros podamos ayudar, de que no sigamos llamándole la feria al centro de los héroes, que no al Hospital Angelita, al Parque Ramfi, a todas estas cosas que fueron remembranzas trujillistas, que es un símbolo de dolor. En cambio, a los héroes y mártires que levantaron la bandera por la libertad, aún después, porque la clase gobernante no se ha modificado. Han aparecido nuevos ricos, pero los dueños del país siguen siendo esos que se quedaron con las empresas trujillistas, esos que son lo que le interesa que eso suceda, porque ellos quieren un país dócil, adomeñado, con esa mentalidad no nacional, con una visión cultural nuestra, sino que las cosas están encarriladas de acuerdo a los intereses de los organismos internacionales que en definitiva nos afectan. ¿Sí? Gracias, Ismael. Llegó el tiempo de despedir el segmento de acuerdo a lo que pactamos con ustedes, su tiempo, pero quiero hacer una acotación sobre el tema cultural. Mire, lo cultural se asienta y perdura en el tiempo, y no hay manera de que por una ley, un decreto, una resolución se pueda eliminar. Usted apuesta a que esos nombres desaparezcan de nuestro vocabulario cotidiano, que no le llamemos Angelita al hospital Robert Rick Cabral, el hospital de niños,
que no le llamemos la feria, lo que es el centro de los héroes, y así otros nombres, pero le voy a decir lo siguiente: la cultura se asienta y es duro, es difícil, con decretos, con disposiciones legales, resoluciones, leyes, cualquier cosa, eliminar eso. Eso no se elimina así del imaginario popular. La Avenida del Puerto fue bautizada con el nombre de Avenida Presidente Camaño. Un honor. Y sin embargo, nosotros seguimos hablando de Avenida del Puerto. Y ese es el nombre que tiene desde los tiempos de la colonia o de hace 200 años, cuando se construyó ese pasaje por ahí como un camino o como una carretera, ¿verdad? Entonces tiene 80, 100, 200 años llamándole Avenida del Puerto. Corregir eso no es fácil. Mire, Cuba, un país con un nivel cultural, educativo de primer mundo, los cubanos se han preocupado, se han empeñado en reivindicar sus propias raíces. Lo han logrado en gran medida, pero el aspecto cultural no se elimina con un decreto, ni siquiera con 60 años de educación. Mire, en La Habana, en el centro de La Habana, hay una avenida que hoy se llama Avenida Salvador Allende, pero a que se le puso ese nombre era Avenida Carlos III, y los cubanos de hoy le siguen llamando Avenida Carlos III. En la ciudad de La Habana, y los que pueden llegar a La Habana no hablan de la Avenida Salvador Allende. Es decir, lo cultural juega un peso muy duro. Transformar eso cuesta tiempo, cuesta trabajo. Nosotros tres no vivimos la tiranía de Trujillo, no vivíamos en la capital cuando éramos muchachos, y llegamos aquí adultos, los tres, porque llegamos para venir a la universidad, y oímos el Angelita, el Hospital Angelita, el Olá, indistintamente se le llama, y eso se nos quedó. Cuando llegamos ya era Robert Reed, pero no aprendimos a decir Robert Reed. Aprendimos a memorizar y a repetir lo que escuchamos. Ojalá que en algún momento podamos hablar del tema cultural, José Ismael, desde esa perspectiva. Lo duro que es transformar una cultura, una identidad, un asiento de un nombre, el registro de un nombre en el cerebro. Es duro transformar eso. Eso cuesta tiempo. Y hay que, don Manuel Salazar siempre habla, mientras no trabajemos la cultura, no hablemos de revolución. Porque revolución es cambio. Y se cambia cambiando la cultura. Lo que de la cultura es cambiable y es necesario cambiar. Quería aportar eso como un elemento de reflexión para que más adelante pudiéramos hacer 1, 2, 3 programas sobre el tema. Hemos quedado a trabajar con Dagoberto Tejeda y Ponserrate no ha logrado coordinar bien la cosa. Ay, le tiré una piedra a Ponserrate. José Ismael, muchas gracias. Nada, un placer. Cuídate, Ponserrat. Ponserrate y José Ismael, coordinemos eso con Dagoberto, trabajar el tema de la identidad cultural. Sí, perfecto. Ahora es más fácil por la parte virtual, Ponserrate. Natanael, pausamos y retornamos acá con Ponserrate. Gracias, José Ismael.